se ha metido varias décadas ahí en ese recorrido, ¿no? Y como ven, es fascinante poder recordar. Y no sé si ustedes, como yo, al ir viendo lo que ocurre, por lo menos de una manera más amplia, si podríamos poner nuestras pisadas en ese recorrido en el desierto. Estar allí en una noche oscura, pero con ese pilar de fuego, con la presencia del Señor. Estar en medio de un día bastante soleado en el desierto y con la nube allí presente. ¿Qué nos habrá hecho? ¿Qué te haría sentir? Es bastante reconfortante saber cómo el Señor ha guiado a su pueblo y saber que tenemos aplicaciones muy relevantes aún para estos tiempos. Deseamos, por lo tanto, hermanos, que podamos conjugar lo que hemos escuchado y también entretener algunas preguntas, comentarios, en base otra vez a lo que se ha expuesto hasta aquí. Está bastante jugosa la exposición, tenemos mucho quizás en la mente aquí. Fascinante es ver la figura de nuestro Señor Jesucristo en todo esto, ¿no? Pero deseamos, hermanos, que ustedes sean los que puedan participar aquí. Deseamos que si hay alguna aclaración o alguna expansión de algún tema que sea expuesto o algo que no esté allí tan claro, aquí está nuestro hermano Jared y algún otro hermano que pueda ayudar para poder entender estos dos libros que se ha tocado de una manera panorámica esta noche, Levíticos y Deuteronomio. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o nada más abrir su micrófono y aquí estamos para poder exprimir un poquito más este tema. Siempre he tenido cierta duda en cuanto a esto de que se ha relacionado que Dios tenía a su pueblo, le había prometido llevarlo a la tierra prometida. Entonces eso se relaciona, como dijo el hermano Jared, sobre nuestro caminar ahora, ¿no? Hacia esa tierra prometida. No la tierra de Israel física, sino hacia la eternidad, ¿no? Pero siempre mi duda ha sido, si Dios siempre el pacto que hizo con Abraham lo ha cumplido con llevar a la tierra prometida a Israel, a su pueblo, pero la duda es, no todos llegaron, ¿no? O sea, no todos llegaron porque en el desierto quedaron, creo todos, solamente Josué y Caleb, que sí llegaron. Entonces, ¿qué relación tiene eso con que a su pueblo de ahora lo esté llevando hacia la eternidad? O sea, a su pueblo de ahora, ¿no? Su pueblo espiritual, que lo esté llevando a la eternidad. También pasará como ellos, o sea, ¿qué relación tiene? No sé si me dejo entender. ¿Qué relación tiene? ¿También se quedarán algunos, como aquellos que se quedaron en el desierto? Sí, entiendo. Porque no todos llegaron. Entiendo la relación. ya sé por dónde va, Lisandro, ya sé por dónde va. Sí. Lo que tenemos en todo este trayecto del desierto es historia, lo que ha pasado, con un pueblo que experimentó la gracia, el poder, la salvación de un lugar y Dios le dio su palabra y tenemos ahí desobediencia en varios episodios y Dios ejecutando su juicio, su disciplina. Y lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento es la garantía en Cristo de que
En Cristo nosotros, Dios nos está guiando hacia nuestra patria celestial. Y lo que ocurre cuando nosotros como creyentes fallamos, pecamos, bueno, primero tenemos el auxilio del perdón de Cristo, nuestro abogado, y lo que tenemos también de parte de Dios es la disciplina. Dios disciplina a sus hijos, ¿no? Y eso va a ocurrir, y tenemos a todo el largo, especialmente en las cartas, Dios va a disciplinar a su pueblo. Y si tu pregunta está implicando de que por esa disciplina van a dejar de ser salvos, bueno, tenemos abundante escritura en el Nuevo Testamento y se ha expuesto en los temas anteriores de que, bueno, cuando Dios disciplina, disciplina a sus hijos. Y tenemos evidencia, especialmente en el libro de Corintios, que hasta algunos murieron por causa de la disciplina del Señor. Pero la garantía de llegar a la patria celestial está completamente asegurada al estar en Cristo. Espero Hermano. que, sí, adelante, hermano César. Espero que nuestro hermano Lisandro, si tienes una réplica a tu pregunta, estamos atentos, pero mientras vas formulándola, nuestro hermano César. Gracias, hermano. Yo también pienso como el hermano Lisandro, ¿no? En realidad va a haber varios que se van a quedar, en todas las iglesias del mundo, en nuestra iglesia acá en el Perú. Seremos como lo que nos enseña Jesús sobre las vírgenes insensatas, ¿no? Esa enseñanza que Jesús nos dio acerca de las vírgenes insensatas, ya no les abrió la puerta, se quedaron y le dijo, yo no os conozco. Entonces, eso va a pasar con varios que no verdaderamente están andando en santidad, no están andando en el Espíritu, no están andando conforme al Evangelio de Cristo. Entonces, por eso Dios nos está advirtiendo, nos dice, vivan una vida consagrada, yo soy santo y ustedes también deben ser santos. Entonces, a eso vamos, hermano. Verdaderamente en nuestra iglesia, yo veo la mayoría de nuestra iglesia, por no decir todos, ¿no? Verdaderamente llevan una vida, como dice, en santidad, ¿no? Sé que a veces las apariencias engañan, pero yo lo percibo así, en realidad. Y me siento contento verdaderamente de que todas estas enseñanzas que ustedes están dando, hermanos, de mucha importancia. Gracias, hermano Jared, excelente, excelente. Y la verdad que, hermanos, como les decía, no todos van a ser arrebatados, se van a quedar, pero van a tener la oportunidad de salvarse, ¿no? La vida está, la eternidad está asegurada, sí. Igual para su pueblo Israel también Dios lo dijo, ¿no? Y eso lo va a tratar en la semana 70, en la gran tribulación. Al final, Dios va a llevar a su pueblo con él también. Gracias, hermano. Gracias, hermano César. Hablando de la correspondencia que mencionaste sobre el pueblo de Dios en el desierto y en la peregrinación del creyente, dice, ¿hay alguna implicancia o correspondencia de que la iglesia sea el reemplazo del pueblo de Israel en esta peregrinación? Bueno, no, porque tenemos y eso se va a ver con mayor exactitud, tal vez cuando ya estamos en la tierra prometida. Los hermanos que le tocan encargados ahí van a ampliar un poco esto y cómo esto tiene que ver en relación al cumplimiento, diríamos, efectivo de la promesa de Dios de una tierra, ¿no? Al final, casi al final de la historia. Y lo que tenemos aquí sencillamente es al pueblo de Israel, Dios guiando a su pueblo, y tenemos las promesas que van a continuar con su pueblo étnico, y tenemos la iglesia, ¿no? Diríamos,
el Nuevo Testamento a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, si podríamos hacer esa diferencia, manteniendo el término de la teología del reemplazo, más o menos podría decir. ¿Podrían ampliar alguien más sobre esto? O sea, dirías que la correspondencia es más un tema de aplicación en comparación a un reemplazamiento. Sí, de aplicación, porque tenemos en el Nuevo Testamento varios segmentos que hablan al pueblo de Dios peregrinando. Pero no, obviamente esto de reemplazo o no se va a ver con mayor claridad cuando llegamos a la tierra prometida. Ok, creo que la pregunta entonces vino, hermanos, en relación es como se menciona en una peregrinación de los hijos de Israel en el desierto, y también el hermano ahí mencionó una peregrinación del creyente hasta llegar a la presencia del Señor. De ninguna manera que se tome como que la iglesia o los creyentes han reemplazado, digamos, al pueblo de Israel necesariamente, ¿no? Es más, fue un tema en asociación a la aplicación. Diríamos, hay una similitud allí de peregrinación, más no de reemplazo, ¿no? Bueno, creo que ahí el hermano lo ha aclarado. Pero tal vez algo que han mencionado también los hermanos, bueno, temas anteriores hemos tratado con respecto a la santidad, ¿no? Creo que Antonio trató ese tema, ¿no? De la santidad. Y estamos claros de que diríamos, lo que yo veo a través del desierto es, diríamos, lo que vemos a través del desierto es Dios disciplinando a su pueblo, un pueblo que actúa no creyéndole en sus promesas, ¿no? Actuando de una manera contraria al Señor. Y lo que hace Dios es disciplina, ¿no? Disciplina a su pueblo. Este patrón de Dios disciplinando a su pueblo lo encontramos claramente nosotros en el Nuevo Testamento, en el sentido de que Dios disciplinando a su pueblo, o sea, creyentes. Pero de ningún modo la disciplina a un creyente, fíjense el término que estoy usando, a un creyente, alguien que está en Cristo, alguien que ha nacido, se debe tomar como un tema de perder de salvación o ya no va a tener salvación. Es interesante los términos que se usan, especialmente en relación a la disciplina del creyente, como un padre que disciplina a su hijo, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida del creyente y sustentado en el Nuevo Testamento, eso es lo que ocurre. Dios nos trata como sus hijos y nos disciplina. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pero eso no implica que yo no soy parte del pueblo de Dios, o ya no voy a ser parte del pueblo de Dios, o no voy a heredar, digamos, otra patria celestial. Entonces, es solamente una cuestión de diferencia, aunque este es un tema ya que se trató anteriormente. Ok. Bien, hermanos, sigan contemplando estas preguntas, explicaciones. Si alguien tiene más preguntas, por favor. Allí hay varios que todavía lo veo bien despiertos, en buena hora. A ver si nos lanzan su pregunta, no tengan miedo. Estamos aquí para poder tratar este tema y les damos esta oportunidad. Mencionaste un poco sobre los sacrificios mientras los hermanos se van allí animando, ¿no? En cuanto a los sacrificios. Creo que esta pregunta va más en relación a ello, pero ¿por qué Dios requirió el sacrificio de animales? Dice. Tu micro. Sí, hay dos elementos que se desarrollan ahí, ¿no? En relación a los sacrificios. Es uno, el sentido de que uno toma el lugar de otro. Es elemental, ¿no? Entender los sacrificios que Dios instaura. En este caso, el animal toma el lugar, en este caso del israelita que viene, ¿no? El animal toma su lugar, y hay también derramamiento de sangre para poder cubrir los pecados, ¿no?
esos dos elementos están presentes. Y esos dos elementos van a seguir hasta el Nuevo Testamento con Jesús. Alguien tomando el lugar de otro y la sangre derramada para cubrir pecados, sucede exactamente con Jesús. Entonces, yo veo la correspondencia en esos dos elementos. Uno tomando el lugar de otro y otro sangre derramada para poder ser cubiertos sus faltas, ¿no? No sé si contesta eso la pregunta, pero bueno. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Excelente la pregunta también que se trata aquí, y más bien si yo seguiría ya la ilación de lo que se pregunta, uno diría, ¿no? A muchos de nosotros no nos gusta torcer el pescuezo ni siquiera de una gallina, ¿no? Nos gusta ir al supermercado y ya libre, ¿no? Es más, cuando yo traigo a visitas o hermanos que vienen, ellos nunca han visto a una gallina abierta por la mitad con sus patas, su cabeza y todo eso, y se aterran al verlo. Simplemente la gente va al supermercado, quiere su pechuga, quiere su pierna, etcétera, etcétera. Porque creo que en la mayoría de nosotros hay una aberración a matar a un ser vivo, ¿no? Y sin embargo, pareciera que en los sacrificios hay hasta una exaltación y una matanza constante, y hay bastante sangre. Uno se pone a pensar en el olor mismo que cundía en esa zona. ¿Qué podrías decir sobre eso? Lo terrible que es. Bueno, lo que yo veo es sencillamente cuando Dios instaura los sacrificios en Levítico, mejor dicho, casi viene desde con los hijos de Adán. Realmente ahí tenemos la secuencia, ¿no? Y inclusive hasta el Génesis, cuando habla Dios matando para poder dar abrigo. El otro aspecto que yo veo en el sentido también es lo que Dios está haciendo progresivamente en su revelación con respecto a los sacrificios para llevarnos a Cristo. Creo que ese es otro elemento también, ¿no? Que está presente. Es decir, cuando Dios lo hace, cuando Dios ordena a su pueblo que deben hacer esto con los sacrificios, Dios está revelando lo que en su plenitud va a llegar en Cristo. Entonces ahí tenemos el elemento de Dios mostrando algo que va a hacer con su Hijo, algo terrible, obviamente. Cristo tiene que morir, ¿no? Tiene que derramar su sangre, el tomando el lugar de otro y sangre derramada. Entonces yo lo veo por ese lado realmente, diríamos, ¿no? Sí, bueno, también yo podría decir, ¿no? La severidad del pecado, ¿no? O sea, nuestra desobediencia al ver a un ser inocente muerto es terrible, encarar a la muerte. Y pareciera, ¿no? Pareciera que el Señor deseaba que la gente sea expuesta a la severidad, a lo que es realmente la dureza de la desobediencia, la consecuencia del pecado. Y eso es terrible, ¿no? Y saber que su Hijo vino a ocupar ese lugar por nosotros. Esa muerte terrible que veían con los sacrificios estaba señalando a la terrible muerte de nuestro Señor. Muy, muy, muy impactante poder conectar estas cosas. ¿Alguien se anima, hermano, por preguntas? Pueden enviarlo más por el chat. Pablo, buenas noches. Hola, Patti, adelante. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Bueno, estoy integrando, quizás por el tiempo no puedo entrar, pero muy importante, muy interesante. Primera vez que relaciono el desierto con el pecado. Para mí eso me ha dejado totalmente, ¿no? La soledad, el espacio que ellos vivieron realmente, ¿cómo puede compararse ese espacio de soledad con un pecado? Y es el vacío que nosotros vivimos muchas veces cuando estamos en ese tiempo de desobediencia con el Señor, ¿no? Ese tiempo de vacío, de soledad, de ansiedad, ¿no?
de necesidad durante ese espacio, ese recorrido. Amén. Sí. Tal vez ahí un pensamiento que me viene también es que cada vez que el Señor va a hablar a su pueblo en relación ya sea a una disciplina en el desierto y en relación a cosas que Dios pide para que su pueblo viva como Él quiere, siempre Dios hace mención de dónde los sacó. Egipto. Pero a mí me sorprende eso porque yo creo que fácilmente hacemos lo mismo que el pueblo de Israel lo hizo en el desierto. Fácilmente olvidamos de dónde nos sacó el Señor y estamos preocupados, distraídos en cosas, ¿no? Fuera de trascendencia y terminamos desobedeciendo al Señor, terminamos fallándole, ¿no? Pero Dios siempre hace eso, ¿no? ¿De dónde te he sacado? ¿No? Y es lo mismo que hace en el Nuevo Testamento. Vivan en santidad, pero marca el pasado, la historia, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por mí? ¿No? Tremendo, eso realmente me llama mucho la atención. Sí, bueno, a veces cuando he estado viajando en varios lugares y escuchamos testimonios de hermanos de lo que eran y lo que ahora son, a veces es tomado con diferentes respuestas de algunos de la hermandad, ¿no? Por ejemplo, si uno ha sido un ladrón antes, pensar que mencionar que ha sido un ladrón antes y mencionarlo en su testimonio, algunos dirían, pero ¿por qué vas a mencionar eso? ¿No? Tú ya eres una nueva criatura, ¿por qué? O cualquier otro pecado que ha hecho. Y una vez alguien me respondió por mencionar de cómo es el Señor. Si yo, bueno, ¿por qué lo vas a avergonzar en público? Me decía, ¿no? Y yo ni siquiera pensaba eso. Es como el Señor aquí le dice, recuerda de dónde te he sacado, dónde has estado, qué es lo que he hecho por ti. Y eso nos obliga a una humildad, ¿no? Y cierto, yo he sido eso, pero por su gracia el Señor me ha sacado y ahora soy esta persona. Y eso parece ser también la ilación del Señor en todo tiempo. Pablo mismo habla, ¿no? Yo fui uno de los pecadores más grandes y él lo dice sin vergüenza. Y pienso que a veces en nuestra exposición hoy en día a la gente no le gusta que no le cuestionemos, sino le mencionemos que son pecadores. Pero el Señor siempre nos hace recordar que es porque somos pecadores que necesitamos de Él. Muy, muy, muy buena lección a través de este tiempo en el desierto, ¿no? Antonio. Disculpen. Sí. Hola, Lelito. Sí, adelante, Lelito. Disculpen, solamente quería agregar algo que están hablando ahorita, con lo que dice Pablo, ¿no? Que él no quería avergonzar a nadie cuando comparte su testimonio. Hago referencia a lo que dice Jared, que pensemos de dónde nos sacó el Señor, que siempre es bueno recordarlo, nunca olvidarlo. Porque en mi caso, por ejemplo, todos conocen cuál fue mi trasfondo. Y yo lo digo abiertamente porque al principio, cuando yo salgo de un proceso de una recuperación de rehabilitación por drogas, me da vergüenza que alguien sepa que yo estaba en un centro de rehabilitación. Y cuando yo trataba de ocultarlo porque tenía vergüenza, la gente ya lo sabía. El último en enterarme fui yo, por como sube. Pero es necesario porque cuando yo ocultaba al principio, después yo lo he hecho público. Porque el sitio donde yo tenía que compartir, hablar de mi testimonio, compartir a Cristo, he especificado de dónde me sacó el Señor y lo que fui yo. ¿Por qué motivo? Porque eso lo usa el Señor para su gloria. Porque todo en la vida es para la gloria de Dios. Ya Isaías lo dice, para gloria mía los he creado, ¿no? Entonces solamente quería compartir eso, decirles que es bueno ver de dónde nos sacó el Señor para no volver a eso. Y como dice Jared también, de dónde nos sacó Cristo, ¿no? El poder del Señor fue el que nos sacó de eso. Y cómo fue nuestra vida antes de conocer al Señor y lo que es ahora, ¿no? Gracias, hermano. Disculpa, Antonio. No, sí, está bien, Lalito. Yo pensé que ibas a dar tu testimonio, así que
Iba a tomar bastante tiempo, Lalito. Gracias por dejarlo por otro momento, Lalito. No, de verdad, Jared, cuando yo veo al pueblo de Dios en el desierto, gozando de toda la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, y hago la comparación con nosotros, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, no sé quién de los dos tenemos mayor ventaja. Ellos sin duda han escuchado la voz audible de Dios, han visto cosas sobrenaturales, ¿no? Que no se podían explicar de otra manera. Los mismos pueblos admitían, ¿no? El poder de Dios, pero su vida, como tú bien lo has mencionado, a través de todo el desierto es una vida de desobediencia, ¿no? Da pena porque ellos han experimentado la bondad de Dios, ¿no? Y se están portando de una manera muy ingrata con Dios. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jared, pero yo no veo mucha diferencia con nosotros, los creyentes. Hemos visto la manifestación, creo que más grande del amor de Dios en la persona de Cristo, pero tenemos la presencia de Dios, no nos ha abandonado, como dice Lalo, y muchos podemos dar testimonio del poder de Dios obrando en nuestras vidas, pero la actitud de desobediencia me parece, no soy tan optimista como hermano César, yo no creo que estamos tan bien como iglesia, ¿no? Cuando tú preguntabas cómo debemos vivir conforme a nuestro llamado, sí, el ideal está ahí, ¿no? De seguir el ejemplo de Cristo, pero sin ser pesimista, yo creo que estamos muy lejos de parecer o de ser diferentes a este pueblo en el desierto. No sé qué piensas, Jared, ¿no? Creo que cuando estaba leyendo la sección del capítulo 11 en adelante de Números y veía, ¿no? La falla, ¿no? Codicia, murmuración, incredulidad, ¿no? Rebeldía, fornicación. Yo estaba revisando todo eso y digo, bueno, son las mismas tentaciones que tenemos nosotros, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero al pensar en esa realidad, porque obviamente nuestra realidad es de la presencia del pecado, pero no del poder del pecado, tenemos el vivo llamado de parte del Señor para vivir en obediencia. Y cuando pienso en eso, otra de las cosas que estaba en mi mente estos días era, ¿por qué debería llegar a ser una carga al vivir para Cristo? Ya, ¿por qué debería llegar a ser una carga? Mi vivir para el Señor debería ser lo más natural de mostrar gratitud y agradecimiento al Señor. Cuando llegamos a pensar que nuestra vida cristiana es una carga, ¿no? Y tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Creo que menospreciamos, diríamos, lo que significó la salvación para nosotros. Y en ese sentido, yo creo que somos tentados de diversas maneras, pero tenemos el poder para poder vivir distintos. Tenemos al Espíritu de Dios para vivir distintos. Algunas reflexiones, ¿no? Con respecto a lo que menciona Antonio. Bien. Hermanos, buenas noches. Adelante, hermana. Rapidito, quería, saludarlos, agradecerte, Jared, por la lección que está muy linda. Y estaba pensando en esto que tú estabas mencionando, ¿no? La salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Más allá de eso, recordar también de la misericordia de Dios para con nosotros, pero también recordar que el Señor nos sacó de la oscuridad a la luz para que nosotros tengamos la misma misericordia con los que están perdidos, para que nosotros tengamos la misma humildad que tuvo Cristo, de reconocer que somos pecadores
que aún siendo salvos, que aún teniendo un lugar tan privilegiado de ser hijos de Dios, seguimos en esta carne luchando, tenemos esa batalla permanente, ¿no? Que quisiéramos que nuestra carne mengüe, como dice la palabra, que es bueno decir nuestro testimonio, pero más allá de las palabras, que sean los hechos en nuestras vidas, que seamos más hacedores de la palabra. Y recordaba con respecto al Antiguo Testamento, un poquito más acá ya cuando el Señor nos muestra al pueblo o a estos dos hombres la tierra prometida, igual a nosotros cuando nos salva, la guerra y la pelea a nosotros no va a ser con los pueblos que Dios dio a esos hombres, sino con nuestras luchas internas, con lo que aún tenemos nosotros. Nuestros enemigos, hermanos, están dentro de nosotros también. Y el principal enemigo es el orgullo. Y mientras que nosotros no dejemos el orgullo, podamos aprender toda la palabra, repetirla, que el Señor nos haga ser humildes y reconocer nuestros errores delante de Él, porque eso es algo muy íntimo entre Él y nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, hermana. Creo que es un buen recordar allí para ya culminar esta noche. Hay muchas piezas del rompecabezas que se van a ir armando y hay retazos que van saliendo, ¿no? Y ya sea en una de las primeras preguntas que se hizo, no hay una correspondencia directa de la nación de Israel con los creyentes de hoy en día que reemplazamos a ello. Y eso va a ser explicado posteriormente porque es con justicia que debemos afirmar ello. El pueblo de Israel hasta ahora sigue siendo el pueblo de Israel, hablando de sus raíces, de su descendencia, ¿no? El pueblo de Cristo, que es la iglesia, también tiene su historia bajo la gracia, y eso lo iremos viendo. Es bastante todavía que tenemos por recorrer. Estamos poniendo la simiente allí que va a ayudarnos a conjugar todo ello. Nuestro hermano Héctor Torres está ahí presente para que nos pueda despedir en oración. Ya estamos sobre la hora. Agradecido por el tema de esta noche, y si nuestro hermano Héctor está allí presente. Aquí, hermano. Adelante, nuestro hermano, despídenos en oración, por favor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tú nos permites reunirnos por medio de por estos medios, por estas aplicaciones, porque nos permite, Señor, estar siempre cerca a ti para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque permanentemente recibimos las enseñanzas, Señor, que tú nos has dejado para que podamos siempre, cada día, tratar de ser y merecer ser tus hijos, Padre. Padre eterno, Padre santo, estamos pendientes siempre, Señor, de tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos das en estos momentos tan difíciles. Y te pedimos, Señor, que nos sigas, Señor, apoyando. Sigue, Señor, dándonos de tu amor y tu gran misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, oramos ante ti. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Héctor. Hermanos, estamos despedidos recordándoles que nuestra siguiente cita aquí es a las 7:30 de la noche el día jueves para nuestra acostumbrada noche de oración.